Gracias al Señor que nos da el privilegio de disfrutar este servicio especial de adoración. Y gracias a Benjamín, como siempre, por su gran ministerio. Y como siempre, gracias a César y a Karen por todo el trabajo que hacen en la producción, el diseño para los estudios y servicios virtuales de la iglesia. Agradecemos al Señor y a ellos por su gran trabajo. Un anuncio antes de empezar nuestro sermón de hoy. Estar en casa sin salir de casa con nuestras familias como estamos en estos días es una situación que nos puede tentar a pecar más contra nuestras familias. ¿Por qué? Por estar juntos todo el tiempo, incluso también por la presión de la salud y el dinero en estos días. Y por esta razón, para fortalecernos espiritualmente, los animamos a que sigan los estudios de nuestro pastor Roger, ese es su nombre artístico, recuerden, nuestro pastor Rogelio Espinosa, que está dando todos los domingos a las 11 de la mañana bajo los estudios de Logos, en la serie Consejería Matrimonial y Familiar, y también los sábados a las 6 de la tarde cada 15 días, en el estudio Un matrimonio sin remordimientos. Entonces, aprovéchenlo, puede ser de mucho beneficio espiritual. Hoy celebramos lo que tradicionalmente se conoce como Viernes Santo, el viernes en que el Señor fue crucificado hace unos 2000 años atrás. Y para centrar nuestros pensamientos en este acontecimiento único en la historia, vamos a regresar a ese viernes. Y para ello vamos a concentrarnos en el Salmo 22. Salmo 22. El título de nuestro estudio de hoy es Enfrenta el sufrimiento y la cruz. Enfrenta el sufrimiento y la cruz. Este es un salmo monumental, como lo vamos a ver, que empieza en la profundidad del sufrimiento, que empieza en la profundidad de la aflicción y acaba en la altura de la alabanza. Este hermoso salmo describe una situación que vivió David, una situación de sufrimiento intenso, pero también describe en términos proféticos algo del sufrimiento que el Señor Jesucristo vivió en relación a su crucifixión. Y ver el sufrimiento del Señor de gloria en este salmo nos da una muestra de sus perfecciones y también nos presenta grandes lecciones para enfrentar la aflicción en nuestra vida. Por ser un salmo de 31 versículos, vamos a leerlo y explicarlo conforme avancemos versículo a versículo y vamos a estudiarlo en dos partes. Aquí en el Salmo 22 vamos a ver cómo la aflicción y la alabanza de David te apuntan al Señor. Aquí en el Salmo 22 vamos a estudiar cómo la aflicción y la alabanza de David te apuntan al Señor. Vamos a ver en los versículos 1 al 21 la aflicción de David. La aflicción de David. Y después en los versículos 22 al 31, la alabanza de David. La alabanza de David. Entonces, observen en primer lugar, en los versículos 1 al 21 del Salmo 22, la aflicción de David. La aflicción de David. Observen el Salmo 22 comenzando con el título, dice así, al músico principal, sobre Ajelet Sahar. Esa palabra Ajelet Sahar se puede traducir a partir del hebreo sierva de la mañana. Realmente no sabemos a qué se refiere esta palabra. Es muy probable que se refiera a algún tipo de indicación musical y concluye este título, obsérvenlo ahí, Salmo de David. David fue el instrumento humano que el Señor usó para escribir este salmo. ¿Cuándo lo escribió? Realmente no estamos seguros, pero por lo que vemos en 1 de Samuel capítulos 21 al 28, parece que David escribió este salmo cuando Saúl quería matarle. Y aquí comenzamos en el versículo 1. Y aquí observen, hermanos amados, en el Salmo 22:1, es como si el Espíritu de Dios nos mete a bucear en las profundidades de la cruz, abriendo en un punto
tan importante, tan profundo, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por explicarlo y entenderlo. Salmo 22:1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has dejado atrás o abandonado? Una pausa ahí. Dos veces dijo aquí David, Dios mío, probablemente por la situación tan difícil en la que se encontraba, probablemente por la sorpresa, porque se sentía desamparado, y usó dos veces el nombre Dios. Este nombre que se traduce Dios apunta a su poder, al poderoso, y observen también en el versículo 1 que dijo, Dios mío, y ahí usando esa palabra que habla de que Dios era su posesión, apunta a que David tenía una relación personal con Dios, con el poderoso. Sin embargo, le preguntó a Dios, versículo 1, obsérvenlo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has en el hebreo dejado atrás? ¿O por qué me has abandonado? El sufrimiento de David aquí fue tan fuerte que el sufrimiento de David fue tan fuerte que David pensó que Dios lo había abandonado. Pero el sufrimiento de David no se comparó con lo que sufrió el Señor. Y como dijimos hace un momento, esta primera frase del versículo 1 nos lleva a las profundidades de la cruz. Esta es una frase tan importante, es una frase pesada, por así decirlo, es una frase cargada de implicaciones. En referencia a la cruz de todo este salmo, probablemente, escuche esto, esta primera frase del versículo 1 es la más importante. Y por esta razón, vamos a pasar más tiempo en esta frase que en el resto del salmo. Entonces, observen de nuevo el Salmo 22:1, en donde dijo aquí el Espíritu de Dios a través de David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta primera frase del Salmo 22:1 seguramente ya lo reconociste, es exactamente lo que el Señor dijo en Mateo 27:46. Esta fue la frase textual que el Señor pronunció ahí en Mateo 27:46. Esto podría indicar que el Señor estaba pensando en este salmo cuando estuvo en la cruz. De hecho, de acuerdo con Mateo 27:45 y 46, habían pasado casi 3 horas de oscuridad sobrenatural sobre la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, de ese viernes cuando fue crucificado el Señor. Ahora recuerda algo. El Señor fue crucificado a las 9 de la mañana, y después de 3 horas en la cruz, en las últimas 3 horas, de nuevo de las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde, esas últimas 3 horas fueron las más intensas. ¿Por qué? Porque en esas 3 horas de oscuridad sobrenatural, el Padre derramó la furia de su ira contra el pecado que Cristo estaba llevando. ¿Cómo sabemos esto? Por dos razones. Una, porque en varios lugares de las Escrituras, la oscuridad va de la mano con el juicio de Dios. Y dos, porque durante esas 3 horas de oscuridad, el Hijo no dijo nada, sino hasta casi al final dijo lo que vemos aquí en la primera frase del Salmo 22:1. Dijo, véanlo de nuevo en su texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vemos al Señor orando en los Evangelios, siempre le dijo Padre a Dios Padre. La única vez, escucha esto, cuando se dirigió a Dios Padre diciéndole Dios, fue aquí, repitiendo esta frase del Salmo 22:1. Fue aquí en la cruz y mostrando entonces esa separación temporal en la relación entre el Padre y el Hijo. Aquí se suspendió temporalmente esa intimidad entre el Padre y el Hijo. Y aparentemente esto fue lo que llevó al Hijo a decir Dios mío en lugar de Padre mío. Esto
Fue algo sin paralelos, único. Nunca antes en la historia de la creación había habido una separación entre el Padre y el Hijo. Ahora esto nos lleva a aclarar que Cristo no dejó de ser Dios. Esto no significa que Cristo dejó de ser Dios, sino que dejó de tener esa relación íntima con el Padre momentáneamente. ¿Por qué? Es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque durante esas últimas 3 horas en la cruz, el Padre descargó sobre el Hijo, escucha esto, la eternidad de tormento que cada creyente a lo largo de la historia merecemos debido a nuestro pecado. Esta es una verdad tan importante que es importante recordarla, es importante repetirla. ¿Por qué es que el Padre dejó de tener esa comunión íntima con el Hijo durante esas últimas 3 horas de la cruz, lo cual llevó al Hijo a decirle, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque durante esas últimas 3 horas en la cruz, el Padre descargó sobre el Hijo la eternidad de tormento que cada creyente a lo largo de la historia merecemos debido a nuestro pecado. Solo el Dios eterno pudo hacer esto. Escucha, esto muestra que la salvación de pecadores no es algo fácil. De hecho, es tan difícil salvar a pecadores. Es tan difícil que únicamente el Hijo Eterno encarnado pudo hacer esto. Esta es una realidad que nos debe dejar boquiabiertos. Observen de nuevo el versículo 1, Salmo 22:1. La pregunta que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Lo dijo inicialmente David, lo repitió el Señor en la cruz, y fue esta, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta tiene tantas implicaciones, pero por motivos de tiempo solo vamos a mencionar dos. Número 1, refleja la santidad y la justicia de Dios. Refleja la santidad y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando el Hijo nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser santo, cuando Dios ahí en la cruz, particularmente en esas últimas 3 horas, cuando el Padre trató al Hijo como si hubiera pecado, el Padre tuvo que darle la espalda al Hijo, porque la santidad del Padre no puede tener comunión con el pecado que estaba llevando el Hijo, y el Padre juzgó el pecado que estaba llevando el Hijo. De nuevo, hermanos, estas son verdades profundas, ricas. Otra implicación, esta pregunta del Hijo en la cruz, véanlo de nuevo en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestra lo terrible que es la ira eterna de Dios en el infierno. Muestra lo terrible que es la ira de Dios en el infierno. Esta es una ilustración del sufrimiento de eterna perdición y la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, de los que habla segunda de Tesalonicenses 1:9. Esta es la copa de la ira de Dios que el Señor Jesucristo quiso evitar cuando oró horas antes de la cruz y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Mateo 26:39. Esto nos da una idea de la horrenda realidad que le espera a todo aquel que muera sin arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Tal como lo dijo el Señor una y otra vez al hablar del sufrimiento eterno en el infierno con las frases, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera. Esta es una de las doctrinas más aterradoras de la Biblia. Pero en esta frase del Salmo 22:1, en los labios del Señor en la cruz, también vemos un indicador de una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. ¿Cuál es? Escucha.
Así como en esas 3 horas el Padre trató al Hijo como si hubiera cometido todo pecado de toda persona que cree en Él, así también el Padre nos trata como si hubiéramos vivido la vida sin pecado de su Hijo, como alguien dijo. Y esto lo vemos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto Dios lo hace mediante una fe arrepentida únicamente, no por nuestras obras. Hermanos, esta es una realidad asombrosa. Observen el final del versículo 1. Una segunda pregunta de David. Salmo 22:1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David pensaba que Dios lo había abandonado, que Dios estaba lejos de él. ¿Por qué? El versículo 2 nos da la respuesta. Salmo 22:2. David le dijo a Dios, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, o en el hebreo, descanso. ¿Te has sentido como David se sintió aquí en el Salmo 22:1 y 2 en algún momento? ¿Te has sentido como David cuando le pides y le pides y le pides a Dios que te saque de una situación, pero no te da lo que le pides y no estás en paz, estás turbado, no estás tranquilo? Quizás así estamos con esta situación del COVID-19, del coronavirus. Estamos orando y orando porque Dios detenga esto, porque Dios guarde la salud de personas que hasta donde sabemos no están enfermas, porque Dios conceda recuperación a los que están enfermos, pero a nuestros ojos Dios no lo está deteniendo y no nos está concediendo lo que pedimos y no estamos tranquilos. David oró continuamente, pero no vio respuesta de Dios y no estaba tranquilo. ¿Cómo respondió David a esto? Versículo 3. Pero tú eres santo, le dijo a Dios, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Observen que a pesar de su aflicción, a pesar de que, versículo 2 del Salmo 22, David dijo, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo. Te estoy pidiendo y pidiendo, Señor, y no me respondes y no estoy en paz, no estoy tranquilo. David dijo en el 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Observen, a pesar de su aflicción, David recordó que Dios es santo y digno de alabanza. Como dijo Spurgeon, no importa lo mal que se puedan ver las cosas, no hay nada mal contigo, Dios. Qué hermosa verdad. Y observen qué más le dijo David a Dios, versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Observen aquí en el Salmo 22, 1 al 5, David se sintió abandonado por Dios, pero recordó en el versículo 3 que Dios es santo, que no peca, que no se equivoca, que es digno de alabanza. Y también recordó en los versículos 4 y 5 que sus ancestros israelitas creyentes confiaron en Dios y clamaron a Dios y Dios les respondió. ¿Dónde aprendió esto David? En la Escritura. En la Escritura. Aquí hay una gran lección para nosotros. Cuando estamos pidiéndole a Dios que nos saque de una situación de aflicción y le pedimos y parece que Dios no nos responde y quizás nos sentimos abandonados por Dios, igual que David se sintió aquí en el Salmo 22 y no estamos en paz, igual que David aquí, recordemos dos cosas: quién es Dios y cómo actúa Dios. ¿Quién es Dios y cómo actúa Dios? ¿Cómo? Al acudir a la Escritura. Cuando estás en una situación de aflicción, igual que David estuvo en el Salmo 22, 1 y 2,
y sientes que Dios te abandonó y le pides que te saque de esa aflicción y parece que Dios no te responde, entonces tienes que acudir a la Escritura para recordar quién es Dios y lo que hace Dios. Y esta es una de las funciones hermosas de la palabra de Dios. Por eso nos dijo ahí el apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, en el griego, a fin de que por la capacidad de soportar bajo una situación de dificultad y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¡Qué gran verdad! Ahora observa el versículo 6. Aquí en el Salmo 22, 6 al 8, vemos lo mucho que estaba sufriendo David. Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio, quiere decir objeto de abuso, de burla de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, quiere decir, se burlan de mí. Estiran la boca, versículo 7, quiere decir, a partir del hebreo esa frase, estiran la boca, hacen un gesto de asco, de menosprecio. Y concluyó en el versículo 7, menean, quiere decir, mueven la cabeza diciendo, versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aparentemente habían personas que se estaban burlando de David. Lo estaban menospreciando a tal punto que se sentía, dice aquí el versículo 6, como un gusano, no un hombre. El Salmo 22, 7 y 8 también los cumplió el Señor. Recordarán en Mateo 27, 39 y 43. Mateo 27, 39 y 43. Esto pasó en las primeras 3 horas de la crucifixión, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía de ese viernes, cuando se burlaron de él. Y simplemente pensemos en esto, que se hayan mofado, se hayan burlado del Dios hombre y de su Padre, muestra la profundidad, algo de la profundidad del pecado humano, que un ser humano se atreva a burlarse de su creador hecho hombre, inconcebible. Y para mostrar algo de la gloria del Señor de la gloria, ante sus maldiciones, ante su burla, el Señor mostró su perfección al no responder de manera pecaminosa, sino que confía en Dios, como dice 1 de Pedro 2:23. Observen el Salmo 22:9 y veamos cómo respondió David a la burla y al desprecio. Aquí viene otra gran lección para nosotros para saber cómo enfrentar la aflicción de una manera que honra a Dios. Salmo 22:9. David le dijo a Dios, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, en el hebreo, desde el vientre. Y concluye en el 10. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Acaso esto significa que David era creyente desde el vientre de su madre, desde antes que su madre diera luz? No. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que era un pecador desde la concepción. Salmo 51:5, no era creyente desde antes de que su mamá diera luz. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 10? Bueno, creemos que lo que el versículo 10 quiere decir a la luz del versículo 9 es que Dios tenía el plan de salvar a David desde antes que naciera. Dios tenía el plan de salvar a David desde antes que naciera. Y observen que le volvió a pedir a Dios ayuda y reconoció que solo Dios lo podía ayudar. Versículo 11, Salmo 22:11. David le dijo a Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y escuchen esto, porque no hay quien ayude. Aunque David se veía como un gusano por cómo se burlaban de él y lo menospreciaban, observen que no trató a estas personas igual que como lo trataron a él, de manera pecaminosa. Tampoco se amargó ni se hundió en la tristeza sin hacer nada. ¿Qué hizo?
volvió a acudir a Dios en oración. Y observen que recordó una verdad sumamente importante, que Dios estaba en control de su vida. Versículos 9 y 10. Y que solo Dios podía sacarlo de esa situación. Versículo 11. Otra gran lección a seguir. Cuando alguien peca contra ti y te maldice y te causa sufrimiento, no debes responder a su pecado con pecado, ni perder la esperanza, sino buscar a Dios en oración, recordando que Dios está en control y por lo tanto solo Él puede sacarte de esa situación de aflicción. Filipenses 4:6 nos recuerda el mismo principio. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La implicación es que reconoces que Dios es soberano en esa situación que estás enfrentando. Entonces, si tu amigo, tu compañero de trabajo, incluso tu cónyuge, te menosprecia, te humilla, no respondas pecando. Busca en oración al único que controla la situación, al único que te puede sacar de la situación, y no devuelvas mal por mal, sino bien por mal. Romanos 12:17. Observen algo importante. David sufrió debido al pecado de otros. Fue inocente. Él no sufrió porque él lo provocó. Esa es la implicación del Salmo 22. Y aquí hay otra gran verdad. Primera de Pedro 4:15 nos manda que no suframos por nuestro pecado. A lo mejor estás en una situación de aflicción, te están menospreciando, humillando a otros, como respuesta a tu pecado contra ellos. En ese caso, debes, en primer lugar, confesar tu pecado a Dios y a otros si los ofendiste, si tú contribuiste a esa humillación con la que te están trayendo, con la que te están tratando, y en segundo lugar, seguir el ejemplo de David aquí. Observen el versículo 12. David siguió describiendo su aflicción. Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz, en el hebreo, como león que despedaza y rugiente. Ahora, por lo que vimos en los versículos 6 al 8, aquí David escribió en sentido figurado. No es que estaba rodeado de animales, sino de hombres que actuaban como estos animales. ¿En qué sentido? Eran hombres violentos, hombres que lo odiaban y querían despedazarlo. Y David estuvo en una situación tan seria, de tanto sufrimiento, que observen el miedo, la debilidad, la angustia que enfrentó David en los versículos 14 y 15. Salmo 22:14. David dijo, he sido derramado como aguas. Probablemente esto se refiere a que estaba agotado. Versículo 14 continúa. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Esto podría describir su dolor en el cuerpo. Versículo 14 continúa. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Probablemente esto apunta a que se sentía sin esperanza. Y versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor o mi fuerza en el hebreo, y mi lengua se pegó a mi paladar. Esto parece apuntar a la sed extrema que tuvo. Pero observen que aún en medio de esta situación tan terrible, David reconoció que Dios estaba en control de lo que él sufrió. Esto lo vemos ahí al final del versículo 15, observen. Salmo 22:15 le dijo a Dios, y me has puesto. Ahí reconoció que Dios lo colocó en esa situación de sufrimiento. Y le dijo David a Dios, Salmo 22:15, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto muestra que estuvo al filo de la muerte. Aquí David dijo, Dios, me has colocado al borde de la muerte. ¿Por qué? Versículo 16. ¿Por qué dijo David esto? Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado. Ahora recordemos que en esa época los perros eran como las ratas en nuestra época, animales sucios que comían lo que encontraban, desperdicios, eran animales de carroña. Y de nuevo, aquí David parece estar hablando en sentido figurado.
la idea del versículo 16 es que sus enemigos estaban actuando como perros en el sentido de que querían despedazarlo. Y observen al final del 16 lo que dijo: me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron en el hebreo como león mis manos y mis pies. Aquí en el Salmo 22:16 parece que David volvió a describir de manera figurada lo que sus enemigos le querían hacer. Querían despedazarlo como un león despedaza a su presa. Observen cómo continuó versículo 17 describiendo su aflicción. Salmo 22:17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Esto podría indicar que David había perdido mucho peso y estaba, por así decirlo, en los huesos. Y en el versículo 18 viene una afirmación que nos lleva otra vez a la cruz. Salmo 22:18. David dijo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el contexto original, cuando el Espíritu de Dios usó a David para escribir el Salmo 22. Salmo 22:18 parece indicar que los enemigos de David habían planeado dividirse la ropa de David. Pero lo que es más importante aquí es que el versículo 18 es una profecía que se cumplió en la crucifixión del Señor en Juan 19:24. Allí en Juan 19:24 vemos que se repite el Salmo 22:18. Ahora, adelantándonos a lo largo de los siglos del Salmo 22 hasta la cruz, en la época del Señor, esto de repartirse los vestidos de la víctima era parte de la costumbre que tenían los ejecutores romanos. Lo que hacían los romanos en esa época es que acostumbraban crucificar a los criminales sin ropa, y por lo tanto, al quitarles la ropa, se repartían los vestidos de la víctima. En el caso del Señor, es probable que no lo hubieran desnudado totalmente por respeto a los judíos, pero también es probable que lo hubieran crucificado desnudo, siguiendo la costumbre que tenían, pero realmente no estamos seguros. Sin embargo, sea que lo hayan crucificado con el mínimo de ropa o totalmente desnudos, esto muestra la humildad perfecta del Señor, quien siendo Dios se sometió a este nivel de humillación. Esto nos recuerda Filipenses 2:3-8. Él es el ejemplo perfecto de humildad que debemos imitar al pensar en otros antes que nosotros. Qué recordatorio de esta verdad, y qué recordatorio cuando nos vemos tentados, incluso pecamos porque nos ofendemos por una ofensa insignificante, un pecado insignificante, minúsculo, comparado con esa humillación sin paralelos que sufrió el Creador del universo al ser crucificado con lo mínimo de ropa o sin ropa. En medio de tanto sufrimiento, observen lo que hizo David. Salmo 22, versículo 19. Salmo 22, versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme o ayudarme. Versículo 20. Libra o rescata de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. De nuevo, aquí David parece que escribió de manera simbólica y se refirió a sus enemigos como si fueran leones y búfalos que querían matarlo. Hermanos, aquí encontramos otra lección importante que encontramos en los versículos 1 al 21. Piensen en esto: todo el menosprecio y toda la hostilidad, toda la aflicción que enfrentó David aquí, lo empujaron, por así decirlo, a buscar la ayuda de Dios en oración. Así es contigo y conmigo. Dios puede permitir el abuso, el maltrato, las humillaciones en contra de ti para que te acerques a Él en oración, para que busques depender solo de Él, para que le digas a Dios como David en el Salmo 22:11,
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esta lección es la misma de 2 Corintios 12, 7 y 8. Recordarán que ahí Dios usó una situación de aflicción, el aguijón en la carne, para que Pablo buscara a Dios en oración y dependiera de Dios. Esto es lo que nos está pasando con todo lo del COVID-19, el coronavirus. ¿No es cierto? Todo lo que el coronavirus está causando nos está empujando, por así decirlo, al trono de la gracia, ¿verdad? No hay gobierno, no hay doctor, no hay médico, no hay dieta, no hay experto, no hay vitaminas, no hay nada que nos pueda ayudar contra el coronavirus, únicamente Dios. Claro que buscamos cumplir con nuestra responsabilidad de cuidarnos como encontramos principios explícitos en esta área en la palabra de Dios, pero en últimas, Salmo 22:11. Decimos como David, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Solo tú, Dios, nos puedes sacar de esta situación. Aquí en el Salmo 22, entonces, estamos viendo cómo la aflicción y la alabanza de David te apuntan al Señor. Y ya vemos en los versículos 1 al 21 la aflicción de David. Veamos a continuación en los versículos 22 al 31 la alabanza de David. La alabanza de David. Observen de nuevo cómo la aflicción de David, versículos 1 al 21, y la alabanza de David en los versículos 22 al 31 nos apuntan al Señor. Versículo 22. Anunciaré tu nombre, le dijo David a Dios. ¿Qué es esto de anunciaré tu nombre? Proclamaré, anunciaré tu nombre. ¿Tu nombre? ¿Qué es el nombre de Dios? Todo lo que Dios es y lo que Él hace. Todo lo que Dios es y lo que Él hace, como lo vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulos 33 y 34. Entonces, aquí en el Salmo 22:22, David le dijo a Dios, anunciaré todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Observen aquí en versículo 22, a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Observen que aquí David estaba tan gozoso que quería alabar a Dios de manera pública. En Hebreos 2:12 el Espíritu Santo aplicó esto al Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que vemos aquí en el Salmo 22:22, en Hebreos 2:12, el Señor Jesucristo dijo esto y lo hizo para referirse a nosotros, los cristianos. Y al referirse a nosotros, creyentes como hermanos, escucha esto, el Señor Jesucristo se identifica con nosotros como humanos. Y esto es importante porque de esta manera murió como el Dios hombre por nosotros. Observen el gozo tan grande que tuvo David, que lo llevó a mandar a otros creyentes israelitas a que lo acompañaran en alabanza. Versículo 23. Salmo 22:23. David dijo, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que de estar en el suelo de la aflicción, David pasara al techo de la alabanza? El versículo 24 nos da la respuesta. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Observen un principio hermoso. En el versículo 2, David dijo que estuvo clamando a Dios y Dios no le respondió. Pero aquí en el versículo 24 dijo que Dios sí le respondió y por eso alabó a Dios. Aparentemente, desde el punto de vista de David, en el versículo 2, Dios se tardó en responderle a David. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios respondió en el momento perfecto. Así es con nosotros. Dios nunca se tarda, aunque lo lleguemos a pensar, como lo ilustra 2 de Pedro 3:9.
Dios, escuche esto, siempre está a tiempo. Dios siempre hace todo a tiempo. Dios siempre hace todo conforme a su plan y conforme a su tiempo perfecto. Esto significa que Dios no te va a quitar la aflicción cuando tú quieres y como tú quieres. Dios te va a responder conforme a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Primera de Juan 5:14 y Romanos 12:2. Y no olvidemos que puede haber ocasiones como de nuevo en Segunda de Corintios capítulo 12, en las que Dios no nos libera de la aflicción. Hay veces en las que Dios no responde a nuestra oración como queremos y no nos saca del sufrimiento causado por una persona que nos humilla, no nos saca del sufrimiento causado por falta de dinero o no nos saca del sufrimiento causado por una enfermedad, no nos saca del sufrimiento de ver a un hijo cónyuge entregado al pecado. Hay veces en las que Dios no nos saca del sufrimiento de ver a un ser querido sufriendo por una enfermedad. En casos así, debemos recordar que Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para enfrentar la situación en ese momento preciso. Segunda de Corintios 12:9. ¿Recuerdan ahí? Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. No le quitó el aguijón en la carne, pero sí le dio la gracia necesaria para sobrellevar esa aflicción. Y puede haber ocasiones en las que Dios nos mantenga afligidos, incluso por el resto de la vida, y nos quite esa aflicción hasta que nos lleve al cielo a través del rapto o a través de la muerte. Observen cómo observen cómo David continúa alabando a Dios. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Esos votos eran promesas que hacían los israelitas como David en esa época de la ley. Así como Dios era el único que podía ayudarle, en el versículo 11 escucha, Dios era el único que merecía ser alabado, versículo 25. Y así es con nosotros. Dios es el único que nos puede ayudar, como ya lo explicamos, y también Dios es el único que puede y merece ser alabado. Primera de Corintios 1:31. Observen el versículo 26. Y esto nos está llevando a la conclusión de este hermoso salmo. Salmo 22:26. Dijo David, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Hermanos, esto es vida eterna. Así fue con David y así es con nosotros, como dijo el Señor en Juan 10:27 y 28, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y observen ahora en los versículos 27 al 29, aquí David hizo referencia al reino milenial, hizo referencia al reino terrenal futuro de Cristo. Hermoso texto, véanlo. Salmo 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá, observen, las naciones. Vean el énfasis aquí en el 27, confines de la tierra. Ahí en el 27, las familias de las naciones. Versículo 28, reino, naciones. 29, Salmo 22:29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano lo adorará aquí en la tierra. Lo que vemos aquí en los versículos 27 al 29 describen lo que pasará en el milenio, como lo vemos en Isaías capítulo 2 y Apocalipsis 20, en donde al principio del milenio la población de la tierra toda será creyente. Todos
adoraremos a Dios. Así será en el futuro, después de los 7 años de tribulación futura de Apocalipsis, capítulo 6 al 18. Va a regresar nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 19 para establecer su reino aquí en la tierra literal de 1000 años, Apocalipsis 20, y entonces se cumplirá lo que vemos aquí en el Salmo 22, 27 al 29. Qué hermosa verdad, hermosa verdad. Esto cómo nos debe animar, particularmente vean el contexto del Salmo 22 y viendo una aplicación para nuestra vida en medio de la aflicción, cómo nos debe animar el ver al futuro, el recordar que lo que estamos viviendo aquí no es el fin. La aflicción, cualquier medida de aflicción, cualquier situación que estemos viviendo aquí, no es el fin, no es permanente. Estaremos en el milenio adorando a nuestro Señor, sirviendo a nuestro Señor, bajo un gobierno perfecto, el gobierno del príncipe de paz. ¿Qué ánimo debe traer esto a nuestra vida? Y esto es algo de lo que Pablo dijo en Romanos 8, aunque ahí estaba hablando de las aflicciones que aparentemente él enfrentó por ser obediente al Señor. Él dijo ahí, recuerdan, que no se comparan las aflicciones que vivamos aquí con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos consuela, esto nos anima en medio de la aflicción. Y observen cómo concluyó el Salmo 22. Hablando de los creyentes que vendrán después de David, esto es hermoso, Salmo 22:30. La posteridad, o se puede traducir del hebreo, los descendientes le servirá. Continúa el versículo 30. Esto será contado de Jehová, traduciendo del hebreo Adonai, el soberano, el que tiene la autoridad y control supremos. Entonces dice aquí en el versículo 30, la posteridad quiere decir los descendientes le servirá, esto es a Dios. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué significa esto? Escucha, esto es muy rico y esto tiene una aplicación práctica para nosotros, véelo. Esto significa, esto es el Salmo 22, versículos 30 y 31, significa que las verdades del Salmo 22 serían contadas a las generaciones futuras de creyentes que vivirían después de David. ¿Quiénes son? Somos en parte nosotros. Aquí estamos. Somos parte del cumplimiento del versículo 30, porque estamos en este momento estudiando, proclamando estas verdades hermosas del Salmo 22. Pero aquí hay dos aplicaciones posibles adicionales. Una, esta debe ser nuestra oración por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos, que el Señor los salve para que les sirvan, que las generaciones que vienen atrás de nosotros sean salvadas por el Señor para que les sirvan. Y otra aplicación, que seamos padres y abuelos fieles, que le prediquemos estas verdades del Salmo 22 y el resto de la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta es una ilustración de Efesios 6, versículo 4, de no provocar a ir a nuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Al estar en casa en estos días, tenemos muchas oportunidades de hacerlo, ¿no es cierto? Aprovéchalas. Léele la Biblia a tus hijos. Siéntense a escuchar y a ver estudios y sermones juntos. Y recuerda, no van a tener la iniciativa propia de buscarlo, porque Romanos 3, 10 y 11 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No esperes que tus hijos lo busquen, no lo van a buscar si no son regenerados. Si aún como cristianos, 1 Pedro 2, 1 y 2, por nuestro pecado que toleramos en nuestra vida, no siempre tenemos el hambre que debemos tener por estudiar la palabra de Dios. Entonces, piensa y actúa de una manera coherente con la palabra de Dios.
y aproveche el privilegio que Dios te da como padre, como madre, y particularmente en estos días en los que estamos quedándonos en casa por la situación que vivimos, y sienta a tus hijos escuchar la palabra. Lee la palabra con ellos, estudia la palabra con ellos. Terminemos en donde empezamos, en la cruz. Después de que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado ese viernes alrededor del año 30 después de Cristo? Después de haber dicho eso, el Señor dijo lo que encontramos en Juan 19:30. Escuchen lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué significa eso? Está terminado. ¿Qué terminó? La obra de haber llevado la ira de Dios contra el pecado de todos los que creemos en Él. Esto es fabuloso. Debido a que su obediencia al Padre fue perfecta, el Padre quedó satisfecho y la obra de redención a favor de todos los que creemos en Él fue terminada. Consumado es. Esto significa que no le puedes añadir nada a la obra de Cristo. Su vida y muerte fueron suficientes para que el Padre declarara justos mediante la fe únicamente a los que creemos en Él. Esto significa que no puedes agregarle nada a lo que Cristo ha hecho. Todo ese sufrimiento antes de la cruz y en la cruz demostró su amor para ofrecerte salvación a ti, si aún no has creído en Él y todavía no te has arrepentido de tu pecado. Su vida, muerte y resurrección es lo único que Dios acepta para perdonar tu pecado y llevarte al cielo. Hace varios años atrás, un escritor llamado Arthur Pink, algunos de ustedes lo han leído, contaba una anécdota, y él hablaba de un agricultor cristiano que estaba testificándole a un carpintero incrédulo. Y el agricultor cristiano le decía al carpintero incrédulo, mira, ya Cristo lo hizo todo, necesitas arrepentirte y creer en Él, nada más, no puedes añadir ninguna obra a lo que Cristo ha hecho. Y el carpintero insistía, no, no, debe haber algo que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Y unos días después el agricultor cristiano le pidió al carpintero cristiano si le podía fabricar una puerta. Y el carpintero la fabricó, la recogió el agricultor cristiano y la llevó a su reja, la colgó y le pidió al carpintero incrédulo que viniera a su casa, que revisara la puerta para ver si lo había hecho bien. Y llegó el carpintero incrédulo con el agricultor cristiano, se vieron y el agricultor cristiano estaba esperando al carpintero incrédulo con un hacha. Y el carpintero le dijo, oye, ¿pero qué es eso? Y le dijo, voy a arreglar la puerta. Y el agricultor empezó a pegarle, y a pegarle, y a pegarle. Y el carpintero le dijo, oye, basta, detente, estás destrozando lo que hice. La puerta ya no necesitaba nada. Y el agricultor le dijo, así es la obra de Cristo. No necesita que le agregues nada. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, es el momento que dejes tu pecado y creas en Él, únicamente en lo que Él ha hecho, únicamente en base a su vida de obediencia perfecta y su muerte y su resurrección, es como el Padre te acepta. Ven al Señor Jesucristo, no estés resistiéndote más, clama a Él, ruégale que te salve, que tenga misericordia de Él, y Él lo hará. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y si es así, vas a estar dispuesto a dejar tu pecado y someterte a Él. Oremos para terminar. Dios de gloria, te damos gracias por tu palabra hermosa, por este Salmo 22. Gracias, Señor, por enseñarnos tu perfección frente a la aflicción de la cruz y por estas verdades tan útiles
para enfrentar la aflicción en nuestra vida. Que confiemos en ti, que confiemos en tu soberanía, que confiemos en tu tiempo, y te damos gracias por esa obra perfecta en la cruz, por haber llevado el castigo eterno que nosotros merecíamos en la cruz, y porque está terminado. Gracias a ti, damos a ti toda la gloria, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo si el Señor quiere. Recuerden que estamos para servirlos, pueden ponerse en contacto con nosotros y estamos para apoyarlos en lo que podamos. Que Dios los bendiga.